Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Son exactamente las 12 del mediodía con 58 minutos por allí. Ahí tenemos el reloj, 12:58 en todo el país. Y es momento de recibir a la señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante. Fernanda, como siempre, un placer que estés con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, el método Montessori, que es el método que aplica el Colegio Blue Blue Elefante, de repente capaz que podemos profundizar un poquito en de qué se trata, cuáles son las características. ¿Cómo no? Como lo dijiste tú, es un método, que eso es muy importante, es un método experimental, que a través de un material concreto busca obtener determinados resultados, desarrollar determinadas habilidades, competencias en los chicos. Ventajas de este material: es un material que hoy mismo se sigue estudiando en universidades como Oxford y que no encuentran nada que no diga que es perfecto. Ese material les va a permitir trabajar lo lógico-matemático, la lengua, la geografía, todo lo sensorial y una parte que es fundamental, que es lo que María Montessori llama vida práctica, que son todas esas actividades que a veces hacemos en casa, pero que las utiliza como una excusa, porque a los chicos, sobre todo menores de 6 años, les encanta barrer, lustrar, cucharear, servir el té, coser, el cuidado personal. Todo eso les permite de alguna manera obtener habilidades óculo-manuales muy superiores a las que obtenemos a veces con esos trabajos de aprestamiento y aquellos cuadernitos que había que tener algo repetitivo y sin sentido para el niño. Características del método: habla de educar para la acción, por lo tanto descarta por completo aquello que el movimiento, la dinámica, la inquietud natural de un niño sea algo malo y que la pasividad y la obediencia sea algo bueno. Es todo lo contrario. En Montessori el niño es el activo y el guía o el maestro es quien está mediando y observando. Cuando hablamos de libertad, de autonomía, tiene que ver con que el niño va a elegir lo que quiere hacer. No es un chico que obedece las instrucciones que da el docente. Eso de por sí ya genera en el niño un bienestar, una actitud muy positiva y una disposición hacia el aprendizaje que es única. Fíjense que él pueda elegir dentro de un salón con todo ese material, pero impresionante realmente: hoy voy a trabajar matemáticas, y a su vez se autocorrige y se autorregula. Porque inmediatamente con el uso del material te vas a dar cuenta dónde y cómo te equivocaste. No necesitas de la intervención de otro que te lo diga. De todas maneras, esto todo es supervisado por docentes calificados, idóneos, etc. Sin duda. En Montessori se trabaja con una guía Montessori, que es una preparación que no existe en Uruguay, pero sí que en otros países del mundo. De hecho, nosotros tenemos hoy una docente que está haciendo la capacitación en Barcelona. También hay en Buenos Aires, muy pocos guías en Uruguay, creo que hay 2 guías. Lleva su tiempo, su trabajo y su dedicación, y tiene que tener una especie de mentalidad abierta a entender que el docente deja de ser el que tiene la verdad, el que va a dar las respuestas, y convertirse en aquel mediador que fomenta el aprendizaje en los chicos. Es una persona muy preparada para que, digamos, no se note la intervención en el día a día, pero que de alguna manera lleva una bitácora, va observando todo el desarrollo del niño, y cada material busca un objetivo concreto. Entonces sabe cuándo logró. Montessori María, que fue la primer médica italiana, hace 100 años que descubre e inventa este método, habla de lo que se llama una mente absorbente. Y se trata de la capacidad natural que tienen los niños de absorber determinados conocimientos en determinados periodos. Ella le habla de periodos sensibles. Entonces, ejemplo, entre 1 y 3 años, el desarrollo del lenguaje es cuando el niño está como una esponjita más capacitado y más perceptivo para recibir toda esa información. 3 y 4 años, todo lo que tiene que ver con las letras, con la lectura. 4 y 5 años con los números. Entonces, si nosotros enfocáramos esos periodos sensibles y aprovecháramos a trabajar esos contenidos, sería mucho más sutil, más fluido y más fácil el aprendizaje. ¿Lo aprendemos después? Por supuesto que sí, pero no con la facilidad
que lo haríamos en esos periodos específicos. Probablemente haya muchos televidentes que escuchen hablar por primera vez del método Montessori. Hay otros que, quienes siguen habitualmente la mañana del 11 y te han escuchado a ti, ya conocen porque lo han explicado. Pero de pronto puede surgir la pregunta, ¿por qué no hay más instituciones que apliquen ese método? ¿Por qué creo que el Blue es el único sí, en es el Uruguay? Que lo aplica en toda su esencia. Exacto. Hasta los 6 años, creo que es el único. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si de pronto es con una concepción mucho más, no digo futurista, pero mucho más amplia, más de empoderar al niño, al estudiante, al niño o a la niña. Yo creo que de alguna manera, como con cierta sutileza, en particular en Uruguay tomamos muchas cosas Montessori que no las llamamos tal. Lo que se llama el multigrado o el familiístico, que es algo que fomenta el método Montessori, donde los niños no están segmentados por la edad exacta, sino por periodos, por ejemplo, de 1 a 3 años, de 3 a 6, que es la famosa casa di bambini o casita de los niños. Luego primaria la divide en 2 ciclos, de primero a tercero, taller 1, y cuarto a sexto, que es taller 2. Nuestro currículum lo hace así en realidad. Y una de las cosas que más nos ha apoyado Inspección y que ha insistido es en ese familiístico. Por lo tanto, hay cosas que tomamos y quizás no las llamamos de esta manera. Creo que incluso el rol docente empieza a cambiar también en nuestro propio país de a poco. Ya eso de que se mandan los deberes y estudiar de tal página a tal página, ya no corre. Habrá alguna institución que lo mantenga, pero tiene que ser, ni siquiera diría tradicional, sino que hasta retrógrado cuando uno... Entonces todos fuimos educados de alguna manera con ese método de, bueno, hoy tienen tales deberes, hoy estudian de la página tal a tal, con un sistema retrógrado que de pronto por eso tampoco nos permite estar despegados en materia educativa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el 80% de los padres, incluso jóvenes que yo recibo, la verdad, reniegan de lo que ha sido su educación. No cuentan esa etapa de la vida como algo disfrutable, y en el Blue en particular, el objetivo desde el arranque, desde el comienzo, desde su primera clase en Minas allá por el 2011, fue el que los chicos redescubran el verdadero placer que significa aprender, pero sobre todo ser los activos de ese aprendizaje, el poder descubrir, ser curiosos, empáticos, sociales, y de esa manera el Blue viene todos los días trabajando por ese trabajo en equipo. Hay momentos que cuenta con el apoyo. Nos pasó la semana pasada que vinieron de la Villa del Cerro, de Montevideo, del INAU, un lugar que se llama Villeritos, porque está bien en el centro de la Villa del Cerro. Y bueno, y conocimos familias y educadores que nos conmovieron la dedicación y el trabajo espectacular que están haciendo. Espectacular, destacable. Y la idea es seguir en contacto, vamos a ir próximamente nosotros a visitarlos. Les sugerimos cómo se puede hacer parte de ese material que realmente tiene un costo enorme, que solamente se importa. Creo que hay alguien que hace en Montevideo algo muy parecido y de calidad, pero tiene que ver también con un tema de inversión y es un cambio de paradigma en la educación. No creo que estemos del todo jugados a nivel del Estado a hacerlo. Cuesta romper con las estructuras tradicionales, con ese encorsetamiento que tenemos, con compartimentos estancos de la educación es así, la reforma bareliana, lo que es el concepto de la educación como tal que estudiamos en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, estamos ya pisando, terminando la segunda década del siglo XXI, de hecho este segmento se llama Educando en el siglo XXI, y tenemos que romper con todas esas estructuras y abrirnos de mente, pero no es fácil por el tema de las autoridades, por el tema de los sindicatos, por el tema de los docentes, por el tema de la concepción de los propios padres. O sea que esto, en caso de que logremos ese cambio, es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Nosotros contamos con el libro del Blue, que fue aquel que en su momento se presentó en La Pedrera, en Barcelona, en la Casa Gaudí, donde está todos los fundamentos teóricos de un trabajo de varios años. Y siempre que encontramos alguna institución, algún padre, alguien interesado realmente
plantar una semillita del cambio en la educación, del cambio en paradigma. Inmediatamente le regalamos el libro, de hecho ahora le estamos enviando una caja ahí a Villeritos para que de verdad obtengan lo que ellos crean y tengan sus pinceladas y sus aportes, porque nosotros tampoco tenemos la verdad. El método Montessori, mucha gente dice, pero tiene 100 años. Pero sí, se ha ido enriqueciendo y actualizando. Años, aún el material es realmente excelente y gente que no es menor, que el hijo del príncipe de Inglaterra, pudiendo elegir cualquier cosa, elige un jardín Montessori. ¿Tenemos cosas con las que no estamos de acuerdo en Montessori? Sí. Por eso hablamos de un proyecto Blue Elefante, donde hay una experimentación del método Montessori. A nivel de ciencias, nosotros personalmente consideramos que quedó un poquito atrás, pero quizás si María Montessori estuviera hoy en este siglo, lo hubiera ayornado. Así que creo que hay que animarse más, no poner notas, reitero, el día que desde el Estado, desde el CEIP digan, se acabaron los números, se acabaron las notas, van a dar un paso gigante a de verdad descubrir el placer de aprender por el hecho mismo de aprender. Se deberían manejar conceptos, evaluaciones conceptuales. Conceptos. Yo debería decirle en ese documento al niño y a los padres qué habilidades concretas este chico ya logró y cuáles aún tiene que trabajar y sugerir cómo llegar a obtener esa habilidad. No pasa, simplemente recibimos puede ser un 2, un 6 o un 12. Exacto, y los chicos crecen convencidos de que son un 7, de que son un 9, y lo más gracioso es que en la vida después nos encontramos con el 12 y no es tan 12 en la vida, y aquel que era un 3 o un 4, vemos una persona con todas las habilidades y con toda la coherencia y la felicidad que necesita un ser humano para vivir plenamente. Estábamos mirando los cordones de los zapatos para definir el atuendo y tenemos la cosa ahí reducida a un nombre y no al concepto, que en muchos lugares se empezó a manejar ya tema del concepto, que además es mucho más personal, porque un bueno muy bueno podemos saber 8 que somos buenos muy buenos, somos todos iguales, pero somos todos distintos. Yo siempre pongo el ejemplo de la educación física, donde hay cualidades, características personales físicas que no tiene todo el mundo. Entonces está el que se esfuerza sobremanera y no logra correr a la velocidad que el que no hace nada y corre. Sin embargo, en la prueba te van a poner si fuiste más rápido el 12 y si fuiste lento el 7. Claro. Es increíble. Tal cual. Fernanda, como siempre, un placer charlar contigo. El placer siempre es mío, un placer. Muchísimas gracias, siempre bienvenidas. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos quedan un par de consejos nada más que tienen que ver con artículos de limpieza con insecticida. Yo siempre digo, soy el elemento de atención en las reuniones, sobre todo, viste cuando ahora con estas humedades que está lleno de mosquitos, todos están desesperados rascándose y yo no, porque uso Sapolio. ¿Te tocó barrer? Escobas Ideal. Mejores no hay. Para barrer pisos de madera, cerámica, hormigón, no hay otra solución. Pedro Merla, industria uruguaya. Ideal. Mejores. Barré con Pedro Merla. Más allá de Pedro Merla, que también nos acompaña en nuestro programa, hablamos de Sapolio, a ver si podemos poner de pronto la promoción correspondiente. Todo limpio con Sapolio. Vajilla reluciente, con todo brillante y el ambiente fragante. ¡Perfecto! Sapolio, limpio de corazón. Y otra recomendación es la de Multióptica, con excelente calidad de materiales y muy buena atención. Para no usar audífonos ha desaparecido. Comprueba las ventajas de los audífonos completamente intracanales e invisibles en Multióptica. Multióptica, para ver bien y oír mejor. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.